Y nuestra segunda pregunta trata de historias. Y es Ujú. cómo conectar más lo que estamos aprendiendo de la historia de los deportes con la historia política de cada sociedad o nación o región o comunidad. Sí, bueno, yo creo que el fútbol, en la medida que es una actividad de emociones, donde la pasión y la emoción, digamos, es un elemento importante en la forma como se vive el fútbol, permite acercarnos a ciertos comportamientos de las personas con menores restricciones de conducta. ¿No? Digamos, uno cuando va a trabajar, digamos, la vida moderna tiene espacios de socialización que exigen ciertas etiquetas, cierta manera de comportarse, de vestirse, etcétera. Pero en el fútbol, en un estadio, estas, digamos, quedan un poco de lado para vivir los momentos de fútbol y de deporte. Quedan un poco, no totalmente, pero quedan, y la emoción aflora, ¿no? Entonces, en la medida que la emoción aflora, digamos, uno puede mirar, digamos, en la conducta humana en aspectos que en otros ámbitos es más difícil de lograr, ¿no? Creo yo, al mismo tiempo, de que el fútbol tiene una doble dimensión, ¿no? Tiene un carácter universal, en la medida que es un juego, digamos, un deporte que se juega en todos los contextos, digamos, del mundo, en todas las religiones, en todas las sociedades, etcétera. Y también tiene un carácter local, nacional, regional, ¿no? Tiene varios niveles, ¿no? Y a nivel, digamos, y ese énfasis en lo local, en lo regional, digamos, es la particularidad en que las sociedades procesan y viven el fútbol, y allí la historia, la política, digamos, las experiencias traumáticas o las experiencias expansivas juegan un papel importante, ¿no? Entonces, mirando el fútbol, uno puede mirar no solo las grandes, por ejemplo, la globalización del fútbol, el fútbol como industria, que es un proceso nacional, internacional, global, pero también puede ver cómo se vive el fútbol, pues yo no sé, en países que tienen guerras civiles, en países, digamos, donde el tema del racismo es muy importante y el fútbol es un espacio para expresarlo. Entonces, creo que ese carácter, digamos, integral del fútbol en sus distintas dimensiones es lo hace una área de investigación, de trabajo de enorme importancia. Muy bien. Sí, creo que como investigadores, investigadoras, la pregunta acerca de cómo se conecta con la sociedad, el deporte con la sociedad, es fundamental. Digo, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, cuando estudiamos deportes, para mí hay dos vías ahí, ¿no?, de análisis. Una es conocer las lógicas internas del deporte sobre el que estemos trabajando, ¿no? Sea fútbol, sea otros deportes. Entonces, conocer como las particularidades, las singularidades de esa actividad, y no olvidar esa relación que tenemos que establecer con la sociedad o la cultura en la que ese deporte está inserto. Entonces, los dos movimientos, ¿no? Es un desafío para la persona que investiga, no quedarse en la aldea, sino poder conectar esa aldea con un todo, y poder decir algo acerca de la sociedad y de la cultura. Ahora bien, para mí, por ejemplo, en Argentina eso se ve muy bien en los estudios sobre deporte, en las investigaciones de los últimos años, algunas de las cuales investigan sobre el fútbol femenino, ¿sí? Esto se dio fuertemente a partir de 2015, con el movimiento Ni Una Menos, los movimientos de mujeres y feminismos muy fuertes acá. Y entonces, a partir de ese contexto, ¿no?, de explosión de la demanda de mujeres y diversidades en el espacio público y de manera masiva, los estudios sobre deporte comenzaron a indagar fuertemente sobre el protagonismo de las mujeres y las diversidades sexuales en el deporte. Entonces, creo que ahí justamente esas investigaciones que comenzaron a realizarse en los últimos años
muestran, por un lado, la especificidad de la demanda de mujeres y diversidades en el deporte, en el fútbol puntualmente, porque seguimos siendo fútbol céntricos, en el deporte, en el fútbol, cómo se manifiesta esto, además alimenta la discusión sobre el movimiento de mujeres y los feminismos en la sociedad. Digo, me parece que es un gran ejercicio de poder pensar las historias de los deportes vinculadas a las historias políticas, sociales, culturales del momento. Y a su vez estas investigaciones, ¿no?, que nos hablan y se conectan muy bien con el trasfondo político contemporáneo de los últimos años en Argentina, nos permiten revisar las investigaciones que son pioneras en Argentina también, que tratan sobre fútbol masculino, nos permiten pensar, entonces, revisar esas investigaciones que trataban fundamentalmente sobre el fútbol de varones. Digo, bueno, ¿qué pasó con las mujeres en aquel entonces? ¿Jugaban el fútbol, no jugaban? Entonces se empiezan a revisar esos textos clásicos, ¿no? Puntualmente podemos pensar en el texto de Eduardo Archetti, para mí el gran pionero de los estudios en Latinoamérica, junto a otros, a Simone Laúd Guedes, la antropóloga de Brasil, digamos, sentaron las bases para pensar esto que me preguntabas antes, ¿no? De cómo pensar algo más del deporte, qué podemos decir de nuestra cultura. Archetti planteaba esto, ¿no? El fútbol como esa arena privilegiada de significados que nos permiten hablar de los valores morales que circulan en el contexto mayor, ¿sí?, sobre las relaciones de género. Entonces, volviendo a esta relación entre historia del deporte e historia política, esto, digamos, las investigaciones de los últimos años sobre mujeres y diversidades nos permiten pensar esos estudios clásicos, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué pasó con ellas? Los procesos de invisibilización, los procesos de exclusión, bueno, todo esto está muy en boga actualmente en Argentina. Sí, ¿no? Y súper interesante cómo esa ola de investigación vino específicamente de un momento social, ¿no? Lo de Ni Una Menos, etc. Entonces no es cuanto que la investigación sea neutral, sino que aparece en un momento dado y luego nos ayuda a abrir nuevos horizontes de investigación que luego se pueden aplicar a la sociedad. Entonces, súper interesante trazar esa cadena, ¿no? Sí, totalmente. Y además creo que hablo del sector académico, lo que nos pasa a veces acá es el desafío que tenemos para vincularnos con la política pública, ¿no? O con los movimientos sociales que no pertenecen justamente al sector de la universidad y de la investigación, para no quedarnos en nuestros espacios, en ese lugar de confort, ¿no? Poder retraducir o transmitir, comunicar lo que sabemos, lo que aprendemos, y que eso sirva para construir una política pública o un debate público, ¿sí?, articulando con otros espacios. Eso también es un gran desafío. En los últimos años esto se dio fuertemente para mí en torno a la discusión sobre la amplitud de derechos, ¿sí?, de mujeres y diversidades, porque las académicas y los académicos tuvimos también, por deseo, ¿no?, posicionarnos políticamente a favor, ¿no?, de este horizonte, ¿no?, de lucha. Así que me parece que también ahí hay como un desafío para el sector, digamos, el campo de investigación. You know, I think that should be the first question that we have, right? But I think people go one of two ways. All of the good, you know, any good scholarly work right now is looking for intersections between those things. Even the Match report is kind of dead in journalism, right? We're constantly looking to ask better and deeper questions of what's in front of us. And so I think people come at it from two ways. Either, you know, you look at something as simple as Neymar's diving in, you know, the 2014 or 2018 World Cups and the way in which that got repeated as a simple meme.
And then you can unpack that and ask bigger questions about race and the position of Brazil and things like that. Or in my case, this is more my habit, and I think for most of us it is, we have more universal driving political questions. You know, what makes people do the things that they do, and what ramifications on the larger society about power, about, you know, social justice does that bring? And, you know, of course we could be doing it from any sort of angle, but football has its particular, you know, advantages and disadvantages. To me, the most difficult thing is that it is also the most exciting, right? We're dealing with something where the state or different agencies might have designs for football. It might be, you know, class uplift or racial eugenics, and sports just don't, they don't comply, they don't obey with those plans, because athletes are human and they're spontaneous, and the interaction and relationships, you know, managers want teams to make workers more compliant, workers form unions in those football teams, you know. So it's a great aspect of it, but it's also something that's difficult because we are trying to describe something that is very corporeal, and it has major ramifications for ideas about gender bifurcation, for example. But are we able to really always encapsulate what is a material performance? You know, we have to imagine it, then we have to think that we know what happened, and then we have to think that we can write it. None of which can capture. And you could say, well, that's the same about literature, but it's not really, because it is extra textual in that sense. They are not unrelated, but distinctive, I think. So, I mean, you know, that's the way I kind of think you can go at it from one or the other angle. You know, either you have that driving political question. For me, it was like, how does Chile maintain a democratic society over the course of these decades with this many political parties and this much political engagement, right? What effect does that have on its popular culture? Or do you need something substantively different about popular culture to make that political system work? And that was my driving question. And that has to do with my dissatisfaction with my political life in Detroit growing up. Então, o tema dessa intervenção, dessa breve intervenção, é dedicado à relação entre a história dos esportes com a história política na América Latina. Como pensar essa conexão? Eu vou mobilizar aqui um exemplo da história brasileira, do imaginário futebolístico brasileiro, que me parece interessante para que a gente avance nessa agenda. E quando falamos eu parto do princípio de que quando pensamos a historiografia dos esportes, nós de alguma maneira estamos pensando duas formas de lidar com a história do esporte: a história diacrônica, ou seja, aquela que se transforma ao longo do tempo, aquela que é processual, em que a gente pode cotejar um antes, um durante, um depois, e a história sincrônica, ou seja, aquela que observa o fenômeno na sua conjuntura e articula os esportes com as demais esferas da sociedade, como a cultura, a política e a economia. E para isso, então, a gente vai observar um exemplo do Brasil, e especificamente do período da ditadura militar no Brasil, que se estendeu durante 21 anos, entre 1964 e 1985. Quando falamos nesse período, relação futebol e ditadura, o que de imediato vem à cabeça das pessoas é a conquista do tricampeonato na Copa do Mundo do México de 1970, uma vitória que de alguma maneira encantou o mundo pela performance dos jogadores brasileiros, mas também que acabou sendo cristalizada de forma negativa pela relação instrumental, ou seja, pelos usos políticos que foram feitos e os rendimentos que foram feitos pelaquela vitória do time da seleção brasileira durante um período mais ditatorial, durante um período mais repressivo da ditadura militar, né? Pensando a chave de que a ditadura se aproveitou da conquista para, de alguma maneira, criar uma cortina de fumaça e
encobrir a tortura, práticas repressivas muito ostensivas que estavam sendo cometidas naquele período. Ora, se a gente vê de maneira processual, a gente, ao mesmo tempo, observa que, durante a ditadura militar, nós tivemos uma série de comportamentos de jogadores que foram de contestação, e isso ao longo dos anos 70 se observou, e também se cristalizou no imaginário coletivo a experiência da democracia corintiana, que aconteceu nos primeiros anos da década de 80, quando a ditadura já estava na sua fase final. A democracia corintiana foi um momento em que um dos clubes mais populares do Brasil, o Corinthians, os seus jogadores acabaram trazendo uma demanda participativa nas instâncias de decisão do clube, com uma espécie de autogestão dos jogadores em relação a, por exemplo, a constituição do elenco, do plantel do seu time, que jogadores contratar. Então, os jogadores passaram a ter assento com os dirigentes na escolha dos seus jogadores, nas formas de treinamento, nas formas de concentração, enfim, uma atitude participativa. E isso mostra como a relação entre a história do esporte e a história política, ela é de um duplo sinal. Ela não é maniqueísta no sentido de que ela é apenas alienação, mas que ela também pode comportar processo de politização. E esse exemplo específico de um clube profissional no futebol brasileiro mostra como coexistiu também processos de politização, de conscientização dos torcedores. Nesse sentido, acredito que a gente pode contribuir com essas histórias para aprofundar as conexões da história do esporte com a história política em sociedades latino-americanas. Hay mucho todavía para trabajar respecto de las historias de los deportes, mucho todavía para conectar, por supuesto, con las historias políticas. Inevitablemente la historia de los deportes está conectada con las historias políticas. Uno podría decir que las historias de todos los aspectos de lo social están conectadas con las historias políticas, en mayor o en menor medida. En el caso del deporte, con cierto desbalanceo, por ejemplo, respecto de lo masculino, ese desbalanceo en el cual mi propio trabajo incurrió cuando hice Fútbol y Patria hace 20 años y no me di tiempo de pensar que se trataba de narrativas masculinas de lo patriótico que contaban en parte también la historia política a través de esos sujetos hegemónicos que eran los señores, es decir, los varones. Hay muchísimo por hacer. Posiblemente, no me voy a animar a decir que el campo de los historiadores es el de los historiadores del deporte de América Latina es el menos desarrollado en un espacio en el cual coincido con colegas como Bernardo, Julio Friedenberg o el propio Pito o Matt. O Brenda, digo, a ver, está lleno de magníficos historiadores. Y sin embargo, ha habido cierta hegemonía socioantropológica que ha tendido a desplazar la construcción de las historias de los deportes, de los deportistas y de esta relación entre los deportes y el amplio y ancho mundo y áspero mundo de lo social y de lo político. Yo siento que esa es una pregunta muy importante, por supuesto la respondo desde mi propia práctica, y es que en Colombia la historia del fútbol, que es lo que yo he trabajado realmente, más que otras prácticas deportivas, yo siento que en Colombia la historia del fútbol nos deja explorar lazos entre actores sociales que en otras historias aparecen siempre como, o suelen aparecer como actores enfrentados, como actores en disputa. La historia del fútbol es entonces una posibilidad de contar una historia política diferente, una historia de cómo se articulan grupos sociales en regiones nuevas, qué formas de cooperación hay entre actores que de otras maneras se oponen por las lógicas de capital y trabajo o por sus formas de filiación política, liberal, conservadora. Entonces, siento que seguramente cambia en cada país o en cada región, pero algo de la articulación de estratos, de la manera como se construye la jerarquía social, de la manera como se habitan las ciudades o se construye el espacio público,
se hace visible a través de las prácticas deportivas de una manera en que en otros campos de la historiografía no lo vemos tanto.